muchas gracias Silvina, como siempre, gracias a vos y a todas las personas de graduados, a mi querido Omar Oscar Sofi, que siempre me da la oportunidad de estar en esta alta casa de estudios, que sabemos que somos todos egresados de acá, bueno, al menos quien les habla. Bueno, estuve así haciendo con el dedito, corriendo la pantalla, y veo algunas caritas conocidas, y eso me pone contenta, porque, bueno, sé que están aquí para acompañarme. Como bien decía Silvina, vamos a dar comienzo. Cuando me proponen de hacer un taller, yo voy a hablar de lo que sé. Y lo que sé hoy en día es ejercer mi rol de defensora en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el Departamento Judicial de San Isidro. Entonces voy a brindar en este ida y vuelta de conocimientos un poquito de la experiencia recogida en estos largos años. No quiero decir tanto largos porque si no me descubren la edad enseguida, pero bueno, algunos años. Entonces, vamos a comenzar por el principio, me parece a mí, y les voy a dar una breve recorrida de cómo es el procedimiento penal en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo comienza el procedimiento penal en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires y en todos los procedimientos también, una causa penal comienza con la denuncia, ¿sí? O con la prevención policial. La denuncia, por supuesto, todos sabemos que se puede hacer en comisaría, se puede hacer en fiscalía, se puede hacer ante el fiscal. En nuestra provincia de Buenos Aires, quien va a llevar la acción adelante es el fiscal, porque es el titular de la acción pública y es el encargado de llevar esa acción ante el órgano que luego va a resolver esta cuestión. Pero bueno, como tenemos estas tres posibilidades, todos sabemos que cuando la denuncia se hace en comisaría, la comisaría comunica inmediatamente a la fiscalía, por lo tanto le llevan las actuaciones a la comisaría. Cuando la hace ante el juzgado remite esas actuaciones también a la fiscalía, porque es la encargada de llevar adelante, ahora les voy a decir, esta investigación. Y si se hace ante la misma fiscalía es la encargada de llevar adelante la misma acción. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Desde lo práctico, ¿no es cierto? Vamos a la fiscalía y hacemos la denuncia. Hoy, con el tema de la pandemia y estos años que hemos tenido atípicos, hasta se pueden hacer por mail las denuncias. Entonces, en todos los departamentos judiciales hay un mail específicamente en donde se pueden hacer estas denuncias. Si se hacen en la comisaría, es como siempre, se va presencialmente, se expone, y ahí se labran la denuncia correspondiente, y en el juzgado seguramente si van a ir, los van a mandar a la fiscalía. Esto como requisito básico, y así comienza esta causa. Como abogados ustedes pueden redactar la denuncia y también presentarla. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires, ahora igual voy a tocarlo mínimamente al tema, está la figura del particular damnificado. La figura del particular damnificado se tendrá que constituir como letrados de la parte y hacer los requerimientos necesarios. Pero si no, ustedes como abogados les pueden redactar la denuncia a las personas que los contrataron y efectuarla en su nombre, con el mail de él, y bueno, y así se pone en funcionamiento y desde la fiscalía les darán las directivas como para continuar, ¿sí? Como dije, y como estoy diciendo que la acción está a cargo del señor agente fiscal,
esto es, si bien hoy no es una novedad, porque hace 20 y pico de años que tenemos este sistema, a diferencia de lo que teníamos anteriormente, que teníamos un sistema inquisitivo, el sistema inquisitivo, el que estaba a cargo de la acción penal, era el juez. La diferencia fundamental de esta nueva modalidad, como también se reformó el Código de Procedimiento Federal, es que es un sistema acusatorio y contradictorio, ¿sí? Esto significa precisamente esto, que la acción no está a cargo del órgano jurisdiccional, sino que está a cargo de una de las partes, que es el representante de la acción pública. Y esta diferencia es sustancial, ¿sí? Porque el juez no es el que dirige el proceso, ¿sí? El juez no es el que ordena las diligencias u ordena dispone de las pruebas. El juez es el que controla las garantías. El juez nuestro incluso se llama juez de garantías. Entonces, desde el año 98, precisamente el 28 de septiembre del año 98, leo que hay un chat, ahora lo voy a leer en un ratito, pero ustedes si quieren vayan escribiendo, pero como dijo Silvina, al finalizar quizás, o no, al finalizar muchísimo antes, voy a preguntarles y para que haya mejor un ida y vuelta y poder evacuarles a todas las dudas que se tengan. Entonces, lo sustancial de esto, como les decía, es que el titular de la acción pública es el fiscal, el director de la acción es el fiscal, es el que dirige este evento sucedido, que se va a reconstruir históricamente para que el día del juicio un juez pueda dictar una sentencia lo más posible a la realidad. Cuando digo, muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Quién es más importante en el procedimiento? ¿El juez o el fiscal? Esto se daba mucho en apenas se sancionó este código, había unas grandes luchas entre el juez y el fiscal, ¿no es cierto? Porque los jueces quizás con este modo de adquisición de la prueba ha perdido un poquito se ha sentido al principio que ha perdido un poquito de poderío, pero esto no es así, porque los roles están bien definidos. Los roles están súper definidos en el código, porque como les decía, el fiscal es el encargado de llevar este accionar ante el juicio. Discúlpenme que tenía un llamadito acá y me distraje un poquito. Bueno, como les decía, entonces, por un lado tenemos la denuncia, por otro lado podemos tener las actuaciones que se comienzan con el actual prevencional. ¿Cómo sería esto? Esto sería que si en algún evento sucede, ¿quién va a ser la primera persona o las primeras personas encargadas de intervenir en este procedimiento? Las primeras personas casi siempre encargadas de intervenir en este procedimiento son los auxiliares de la justicia, y uno de los auxiliares de la justicia es el personal policial. Entonces, ante un evento ilícito que se suceda en cualquier lugar, el personal policial, y acá voy a hablar bien porque vi un par de personal policial que están acompañándome, van a empezar a intervenir. ¿Cómo intervienen? En principio, si ven, la persona policial ve que este hecho tiene características delictuales, seguramente va a proceder a la detención, va a proceder a la aprehensión, o va a proceder a acercarse a ver qué es lo que está sucediendo. Si netamente ven a una persona que está caminando por la calle y es una señora que va caminando y empieza los gritos y empieza a decir, me robaron, y de repente el personal policial ve corriendo a una persona con la presunta cartera, esta que se supone que la víctima está diciendo, me robaron, seguramente el personal policial va a ir a buscarlo y va a proceder a
detenerlo o hacer algo. Inmediatamente que advierta unas circunstancias de estas, el personal policial va a tener que tener contacto con el fiscal. El fiscal, en este caso, que quizá parezca un delito, claramente parezca un delito, le va a dar intervención a este fiscal, y el fiscal le va a dar las instrucciones pertinentes a los efectos de que se labren las actas pertinentes, se tomen las testimoniales pertinentes y se preserven los elementos de prueba que se consideren necesarios. Se preserve el lugar, se pueda preservar algún tipo de otro lugar también para que se llame a la policía científica, etcétera, como para ver de qué delito o de qué connotación estamos hablando. Sentado ello, y cuando el fiscal toma conocimiento, en la práctica se les dice al personal policial que se lleve inmediatamente o a primera hora del otro día todas las actuaciones que tengan labradas con todas las instrucciones que está dando la fiscalía desde el otro lado del teléfono. En su inicio fue creada la figura en el Código de Procedimientos del instructor judicial. El instructor judicial, que hoy quedó desuetudo, y si por alguna parte del código quizá lo llegan a ver, el instructor judicial es una persona que es del Poder Judicial que debería haber ido a trabajar a las comisarías. ¿Qué pasó? Esto no sucedió, se empezó a implementar el código de esta manera y el instructor judicial pasó a ser como un secretario en el ámbito judicial. Entonces, porque si no sería la persona que daría esas instrucciones. Hoy el fiscal se debería constituir en el lugar de los hechos, de hecho muchos fiscales van a los lugares de los hechos, más cuando se tratan de hechos especialmente graves, y desde ahí también se ordenan las instrucciones. La policía, por supuesto, tiene el oficio en hacer este tipo de cuestiones y bueno, hacen esto ya más que nada de oficio, hablando un poquito con el fiscal, y según qué policía toque en ese momento, va a correr la suerte o no de la causa. Digo esto porque muchas veces tenemos policías preparados para esto, tenemos policías que no están muy preparados para esto. Entonces quizás muchas veces por deficiencias en las actas de procedimientos o en el inicio de estos actos iniciales, puede ser el éxito o el fracaso de una sentencia judicial. Entonces, como les decía, cuando se sucede un hecho ilícito, inmediatamente la causa va al asiento de la fiscalía, ¿sí? En ese mismísimo momento, más allá de haber hablado con personal policial interviniente, con las personas que instruyeron la causa, porque esto es un ida y vuelta, se va hablando todo el tiempo, mire doctor, tenemos, o doctora, tenemos un aprendido en esta circunstancia, resulta que estaba la señora gritando, me robaron la cartera, y encontramos al señor a 5 metros con la cartera, y la cartera era roja, para colmo había 2 testigos, ¿sí? Entonces, ese hecho, esas actuaciones, si bien se la contaron primigeniamente al fiscal, esas actuaciones se las van a llevar a la fiscalía. Sin perjuicio de ello, el fiscal, cuando lea esas actuaciones, ¿sí? y tenga el testimonio del personal policial, que también va a tener que estar formado en un legajo, va a tener que ver que en principio ese legajo que le lleva, cuando va a ver en un todo, tenga apariencia delictual, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en principio debería el fiscal ver que haya materialidad ilícita. Si quizá esta persona estaba gritando
me robó la cartera, pero después se descubre, por ejemplo, que la cartera le fue entregada por la misma persona y los testigos vienen y declaran en tal igual sentido, quizás en ese momento, si el fiscal recoge estas actuaciones, ¿sí?, o llama después a los testigos, entiende que aquí no hay delito, sino otro tipo de evento que no encuadra en nuestro Código Penal. ¿Se entiende? Más o menos. Siempre que reciba el fiscal las actuaciones tienen que tener una apariencia delictual en donde de las probanzas recogidas surja efectivamente que hay delito y que ese delito puede ser estar en cabeza de la persona que le han llevado detenida. Esto es cuando empezamos con estas actuaciones prevencionales. ¿Sí? Esto, por supuesto, son las acciones públicas que dependen específicamente del Estado. La acción pública que depende del Estado, como digo siempre, que es el tesoro del fiscal, porque el fiscal es el que va a llevar esta acción hasta el fin del proceso, y en el fin del proceso va a ser el que pida la prueba, al que pida la pena. ¿Sí? Luego de esto, a tratar de juntar todas estas probanzas y va a hacer un relato del hecho, va a tratar de unificar todas las probanzas que se han recogido en este primer momento, que si tenemos a una persona detenida va a tener que estar, son horas, no es que se va a poder tomar el tiempo del mundo. Las horas que puede una persona estar detenida en nuestra provincia de Buenos Aires son 24 horas, y esto no surge del Código, como digo siempre, esto surge de la Constitución, creo que del artículo 19, es el plazo que se puede tener a una persona aprehendida sin que se le comunique el hecho por el cual está detenida. Esta persona que está detenida tiene todos sus derechos, el fiscal, si quiere, también puede disponer la incomunicación, pero esa incomunicación de ningún modo puede ser, esa incomunicación de ningún modo puede impedir que la persona tenga contacto con el defensor, ¿sí?, ya sea el defensor oficial o el defensor particular. Voy a hablar un poquito de la defensa particular, voy a hablar, por supuesto, de la defensa oficial. En el momento que se designa cuando se culmina, este relato del hecho, el fiscal inmediatamente empieza el plazo máximo de la detención. Si tenemos, después te lo voy a responder, pero son 24 horas o son 48 horas según el procedimiento. Tenemos dos tipos de procedimientos en la provincia también, que es el de flagrancia y el de procedimiento común. Y son 24 por 24, así que esos más o menos son los plazos. Estaba diciendo que en el momento de que el fiscal entiende que existe materialidad ilícita y que esa materialidad ilícita, esa acción, se la puede poner en cabeza de alguien, y tenemos a la persona detenida, inmediatamente se va a fijar una audiencia. Se va a fijar una audiencia, que es la audiencia del artículo 308, que habitualmente los que son del Código de Nación es la audiencia indagatoria. Acá se trató de sacar todo ese tipo de lenguaje, incluso tratamos de no decir expediente, sino que decimos legajo. Pero bueno, son todos términos viejos porque son todos los términos de la Inquisición, pero bueno, muchas veces incluso hasta la que habla los usa. Pero esta designación del artículo 308 o de la vieja indagatoria, el imputado va a tener derecho, como les dije, también a fijar, a designar un abogado particular, un abogado de su confianza, si lo desea, y ahí puede ser que
puedan empezar a intervenir ustedes. Ustedes digo yo, porque estimo que habrá mucha gente que está en la profesión, ¿verdad? No sé si los veo a todos. Pero también, si estamos en la defensa oficial, tenemos que saber que sí o sí, siempre, seamos de la profesión, estemos en la defensa oficial, las actuaciones, tenemos derecho, ¿sí?, a ver todas las actuaciones, todas las pruebas que se le han acercado al fiscal antes de tener la audiencia del artículo 308. ¿Cómo hace un defensor particular para presentarse ante la fiscalía? Bueno, un defensor particular para presentarte a la fiscalía, bueno, tendrán sus cargas tributarias o las que se soliciten, ya sea el bono y el IUS. Yo sé que el bono hoy está a 1.500 pesos, me actualicé hace un rato porque no sabía, y el IUS, que es el adelanto provisional, una cosa de 1.200 pesos. Con eso y con la designación del imputado como defensores y con la, gracias, y con la, 1.200 me estaban diciendo, y con la propuesta del imputado, alcanza. Muchas veces me preguntan, ¿es necesario que sea por escrito? No, la declaración, la designación del imputado puede ser, ya sea por escrito, ¿sí? Entonces, propongo como defensor a fulano de, sí, o puede ser oralmente en el mismo acto de la audiencia, ¿sí? No implica que si el imputado haya designado a alguien como defensor, ese defensor esté obligado sí o sí a intervenir en la causa. No, el abogado tiene el derecho, por supuesto, de observar las actuaciones con anterioridad antes de tomar intervención, ¿sí? Se pueden acercar hasta las fiscalías. Si la fiscalía está trabajando presencialmente, van a tener la disposición de la causa y se las van a entregar. En todo caso, de una forma digital, se están digitalizando casi todas las causas, y seguramente con un mail o con un correo se les van a correr vista de las actuaciones antes de que ustedes puedan tener la entrevista previa. ¿Cómo se hace materialmente? Depende siempre de todas las fiscalías, de todos los departamentos judiciales o de cómo trabajen. Esto muchas veces varía mucho en varios departamentos judiciales y en varias fiscalías del mismo departamento judicial, ¿sí? Así que es como digo siempre que para litigar bien, siempre hay que conocer tanto el criterio de la fiscalía como el criterio del juzgado para saber qué podemos hacer y qué es lo conveniente y qué es lo que estratégicamente nos va a convenir y nos va a servir en ese caso. Al presentarse en la fiscalía, seguramente van a poder tener una entrevista con el imputado. Me voy a corregir en una cosita, porque yo sigo en la época de antes. Al presentarse en la fiscalía, dije. Hoy no, o al menos San Isidro no lo estamos haciendo así. Hoy opera todo virtual. Hoy estamos haciendo todo de una manera virtual, pero no virtual que poseemos todos los medios tecnológicos y con eso, y entonces estamos sentados en el escritorio y nos proveen de una máquina para hacer todo esto. No, hoy la mecánica es... tenemos nuestro teléfono celular, nosotros que somos defensores también nos provee uno el Estado, pero mis secretarios no, y son los que también a veces realizan las audiencias de 308, que poseen sus teléfonos celulares, y con eso entablamos comunicación con la comisaría en la que se encuentra detenido nuestro asistido. Pedimos que nos lo lleven a una sala para tener una charla y ahí tenemos la entrevista previa. Con esto bajo la voz, incluso porque también quien les habla, si me van a querer preguntar si se viola alguna garantía, le voy a contar que desde la primera hasta la última, ¿verdad? Pero bueno, así fue el modo que pudimos empezar a
a ejercer un poquito en la época de pandemia, en la actualidad también. ¿Debería ser así? ¿No debería ser así? No sé, nadie lo sabe. Entonces, por el momento, muchas veces continuamos así, muchas veces pedimos la presencialidad para hablar de temas en privado con el imputado. Porque, como ustedes saben, ¿no? Tienen derecho, y es una garantía del imputado, tener la entrevista previa con el defensor, a los efectos de que se les informen el hecho imputado y la prueba que obra en su contra. ¿Sí? Esa es la charla que se tiene en la entrevista previa del imputado con el defensor. Entonces, esta charla, por supuesto, que es privada, porque es en donde el defensor le va a decir una cosa más o menos así: mira, se te imputa el robo de una cartera roja, tenés de pruebas a 2 testigos y a la señora que decía que fuiste vos, y además está filmado. No sé si tenés algo para decir. El imputado puede llegar a decir algo en este momento. Muchas veces nos dicen algo. Muchas veces nos dicen fui yo, otras veces nos dice, después las leo porque estoy medio chicata. Después nos dice, nos pueden decir lo que quieran. Imagínense, como decimos siempre, en el caso de la defensa oficial, la persona que cae detenida, con esa gran carga emotiva que cualquier persona tendría en ese momento, muchas veces confían, muchas veces no confían. Entonces, y a veces nos pueden decir realmente lo que pasó y a veces no nos dicen lo que pasó. Entonces, bueno, esa charla, esa entrevista previa que nosotros estamos teniendo, la estamos teniendo hoy de una manera virtual, en donde quizá no se vea garantizada tanto el derecho a la intimidad. Si me gusta, ya les dije, no me gusta. Pero no importa, nosotros tratamos, al menos en esa entrevista previa, de tener esta charla con el imputado, contarle los hechos como sucedieron. Esto se los digo porque a veces también la defensa particular, la gran problemática que tienen son los tiempos. Nosotros como defensa oficial tenemos nuestras oficinas, nos informan, nos pasan por mail las pruebas, que también es bastante dificultoso por estos medios tecnológicos que no están demasiado aceitados. Y entonces le podemos informar a nuestros defendidos los hechos y las pruebas que tiene en contra. Sí, hoy sigue, si bien el 297 no tiene más vigencia, pero bueno, por cuestiones de nuestra procuración se ha tratado de restringir más las oficinas de trabajo. No tenemos, la verdad, no tenemos buenas condiciones de trabajo, y por eso alguien que me preguntó si hoy sigue la pandemia. Y bueno, y aparte es de público y notorio lo que va saliendo por resolución ministerial o del Poder Ejecutivo, o por los decretos o los DNU. Entonces, se le informa a esta persona. La entrevista previa es la entrevista que vamos a tener con nuestro imputado, a los efectos, ya les dije, de contarle todo este tipo de probanzas, todo lo que puede ser beneficioso o no para él. Ustedes saben también que le informamos, es decir, la ley específicamente en el 308 advierte y dice puntualmente que nosotros debemos darle un consejo, y ustedes saben bien que la persona que está imputada de un delito tiene derecho a hacer silencio, ¿no? Sí, derecho a hacer silencio que sale de la garantía constitucional de la no autoincriminación. Entonces, al hacer silencio una persona, no es que se está declarando culpable, no es como un testigo que omite lo que va a decir, sino que es que está haciendo uso de su garantía constitucional a negarse a declarar, y que eso no va a ser usado en su contra. También se le tiene que hacer saber que todo lo que diga sí va a ser usado en su contra.
¿sí? Porque el viejo código 180 que era, según cómo se lo mire, Gavira, en el antiguo código también estaba la garantía de declarar o negarse a declarar. Pero vamos a seguir un cachito. Entonces, me distraigo. Entonces, al finalizar esta entrevista previa que vamos a tener con nuestro defendido, que nos vamos a encontrar con un mundo de personas, ¿sí? Porque muchas veces ese secreto, eso que nosotros estamos teniendo, es el acto de mayor poderío que tiene la defensa. Imagínense, es el secreto que el juez quiere saber. Es el único acto en donde la defensa ejerce el poderío, porque imagínense, yo si fuera fiscal también estaría súper interesada en saber qué pasaría con el hecho que estoy investigando, ¿no es cierto? Pero bueno, la causa, terminamos esta entrevista previa, que está mucho con el imputado. Depende del criterio de cada defensor. Se termina esta entrevista previa y las actuaciones, después se va a la audiencia de 308. ¿Sí? ¿Alguna pregunta quieren hacer en relación a la entrevista previa? Que vi que había varias antes, porque es muchísimo más largo, pero si alguien la quiere formular acá, yo la puedo... Bueno. Dila. Si te presentás, bueno, está bien, me diste el disparador igual. Si te presentás en comisaría, la comisaría tiene la obligación de decirte, ¿sí?, de cuál es el fiscal interviniente o el juez interviniente, para que cada uno pueda ponerse, para que cada uno pueda concurrir a la fiscalía y hacer la presentación que deba hacer, ¿sí? Es decir, seguramente ustedes tienen que saber, ya les estoy diciendo más o menos los plazos. Voy a seguir después leyendo igual. Ustedes saben cuáles son los plazos, pero más o menos en ese plazo es el que se va a tomar declaración indagatoria. Si les está llamando el familiar de un imputado y les está diciendo, mire, está el detenido en la comisaría tal, igual voy a responderlas después, está en la comisaría tal, entonces la persona va a ir a esa comisaría, va a hablar con cualquier agente policial y el agente policial, por supuesto, le va a decir en qué fiscalía interviene. Después se van a tener que poner en contacto con la fiscalía y la fiscalía les va a decir la modalidad, ¿sí? Abunda esto, que les vayan a pedir, como ustedes, es decir, si son para abogados particulares, tienen el token y tienen un correo electrónico y con esa misma dirección que van a hacer, con la que constituyan seguramente el domicilio y acepten el cargo de abogados, ahí mismo van a empezar a intervenir y ahí somos desplazados, ¿sí? ¿Cómo continúa este proceso? Porque no me quiero... Con la designación de un familiar también, y lo conveniente es que en la audiencia el imputado también lo pueda designar. La designación, como digo siempre, la designación se hace hacia un abogado, después está en el abogado si va y se presenta, ¿no? Porque podemos designar no sé, a Cuneo Libarona, qué sé yo, pero si Cuneo Libarona no se presenta, dije ese nombre por decir, después no se presenta, no tiene obligación en la causa, ¿sí? Sí. La designación tiene que ser efectuada hacia un abogado, puede ser uno o pueden ser más los abogados, que a veces la notificación a uno va a valer para todos, y entonces tienen que presentarse los abogados, pagar el bono y el IUS y aceptar el cargo. Constituido el domicilio y aceptado el cargo, se los tiene como presentados. De otra manera, las personas siguen con la defensa oficial. Si no hace falta que se destituya a la defensa oficial,
empiezan a intervenir en el cargo. Si muchas veces se renuncia, hay renuncias de los abogados particulares, nos van a correr traslado a nosotros y vamos a tener que seguir con la causa. ¿Sí? Entonces, después, ¿cómo sigue esto? Tomada la indagatoria, tomada la audiencia del artículo 308, la persona va a declarar o se van a negar a declarar. Quieren saber qué es conveniente que se niegue a declarar o que no, cuándo conviene negarse a declarar o cuándo conviene declarar. Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? A los efectos de tener una defensa un poquitito más eficaz, la conveniencia de declarar va a operar en tanto y en cuanto la persona que vaya a declarar, es decir, nuestro asistido, pueda sostener lo dicho con algún medio probatorio. Sin que esto implique tener la carga de la prueba, porque como todos sabemos, la carga de la prueba la tiene la persona que acusa, en este caso el fiscal, ¿sí? Entonces, en este caso, si nuestro defendido pudiera sostener por algún medio probatorio que lo que está diciendo es verdad, ¿sí? Quizás sea conveniente declarar. Pero también es muy digno aconsejar a la persona negarse a declarar, porque como les dije y como saben, el negarse a declarar no implica una presunción en su contra, y entonces si después quieren volver a declarar, pueden hacerlo con un poquitito más de solvencia y las pruebas que se le vayan agregando a través del legajo. Quizás al inicio no está toda la prueba y entonces quizás puede declarar una cosa que después se vaya a contradecir. Así que si ustedes aconsejan a negarse a declarar a una persona, sí, es un ejercicio bien hecho y es un consejo bien hecho para esta persona. Repito, porque todo lo que puede llegar a decir una persona en un procedimiento puede jugar en su contra. No olviden que es injurada la declaración que hace el imputado en el acto del 308, ¿sí? Pero bueno, más allá de esto, luego del acto del 308, el fiscal seguramente en ese momento, contando con las 24 horas o la prórroga de las otras 24, o si están en un procedimiento de flagrancia a las 48, debe pedirle al juez la detención de la persona. Porque claro, como llevaron a la persona en ese momento y en ese momento se le tomó la declaración en virtud del artículo 308, la persona seguramente fue en carácter de aprendida, que también puede ir en carácter de detenida si es que hubo orden de allanamiento o la pidió antes porque se le estaban venciendo los plazos y se les disparaba bastante la audiencia del 308. ¿Sí? Estos son los plazos que más o menos tiene el fiscal. Va a tener entonces 24 horas para pedir la detención en procedimiento común, 48 horas en procedimiento de flagrancia. ¿Sí? Luego de esto, el fiscal va a continuar con la instrucción, va a seguir recolectando prueba a los efectos de probar el hecho relatado en el acto del 308, que es la relación clara, precisa, circunstanciada que se le tiene que hacer a una persona, a los efectos de hacerle conocer el hecho que se le está imputando, a los efectos también de que esta persona pueda efectuar su defensa. Después de esto viene, como paso procesal, amén, repito, de todas las pruebas, el pedido del fiscal de la prisión preventiva. ¿Saben lo que es la prisión preventiva? La prisión preventiva es la medida de coerción que va a privar de la libertad, en este caso a la persona o a la persona que viene imputada del delito, va a sufrir esta medida de coerción si es que se la dictan. Entonces, las medidas de coerción, si bien son solicitadas por el fiscal, sí o sí tienen que ser dictadas por un juez, ¿sí? No olvidemos también que estas medidas de coerción
son las violatorias, digamos, a las garantías constitucionales, ¿sí? Es decir, una medida de coerción es una prisión preventiva, una medida de coerción es un allanamiento, una medida de coerción es una requisa, una medida de coerción puede ser un arresto, una medida de coerción es una cuestión fuerte. Entonces, estas medidas, sí o sí, a los efectos de no violar nuestra Constitución y nuestro artículo 18, ¿sí? Debe ser emanada por autoridad judicial, ¿sí? Entonces, en el caso que así sea, el fiscal va a pedir la prisión preventiva, el juez la va a otorgar, tiene un plazo de 5 días el juez para expedirse si dicta o no la prisión preventiva, y el fiscal tiene un plazo para pedir la prisión preventiva de 15 días por 15 días, en el caso de ser un procedimiento común. Tendrá un plazo de 20 días por 20 días, en el caso de ser un procedimiento de flagrancia, ¿sí? ¿Cuánto dura la investigación? No les dije que en la provincia de Buenos Aires a la investigación tenemos unos nombres raros, ¿no? La investigación se les dice IPP, Investigación Penal Preparatoria, ¿sí? También tenemos otros nombres, UFIS, ¿sí? Tenemos otros nombres, OGAS, tenemos otros, ORAC. ¿Sí? Todos son unos nombres raros que a partir del año 98 vinieron a implementarse acá, que antes era fiscalía, juzgado, antes casi siempre era el juzgado, el mismo juez de instrucción era el que hacía todo esto y después dictaba la sentencia. Ahora, como estamos viendo, quien se encarga de recolectar la prueba es la PP. Quien se encarga de recolectar la prueba, IPP. Quien se encarga de recolectar la prueba es el fiscal, y es el fiscal el que va a llevar estas pruebas ante la jurisdicción. Y lo repito siempre este tema, ¿no? Porque vieron que al menos en nuestra idiosincrasia tenemos en la cabeza que es el juez el director de la acción. Y no, insisto, el director de la acción es el fiscal. Entonces, el director de la acción es el fiscal, pero no podemos contravenir a la Constitución Nacional, por eso es que está el juez de garantías para que estemos en un Estado democrático de derecho y haga valer esas garantías. Entonces, como la Constitución dice que la libertad se va a la Constitución dice que la libertad se va a restringir en tanto y en cuanto haya un juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, que eso a veces no pasa porque justamente lo que viene a violentar esa garantía sería la prisión preventiva, que muchas veces opera, muchas veces no, casi siempre, opera como un anticipo de pena. Pero bueno, esa es otra discusión que si me pongo... Estoy tratando de no ser fanática con mi rol, porque si me pongo fanática con mi rol, después no puedo ser objetiva. Y quizás me trabo en esta exposición, porque al quitarme el fanatismo, trato de ponerme en el lugar de todos y bueno, y veo que no puedo. Esta prisión preventiva, en el caso de que corresponda, ahora vamos a ver cuándo corresponde o no la prisión preventiva, se va a hacer en estos momentos procesales, y luego de ello viene, el fiscal va a contar con elementos necesarios, los elementos necesarios cuando ya tenga por finalizada la instrucción, y va a poder cerrar esta primera etapa. El procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires consta de dos grandes etapas, la IPP y la etapa de juicio, ¿sí? En la IPP sucede esto, en la IPP sucede o bien se inician las causas por denuncia, por prevención policial, está el dictado seguramente de la prisión preventiva, se junta la prueba necesaria y se hace lo que se llama el requerimiento de citación a juicio, artículo 334 de nuestro código. En el medio pasan muchas cosas, ¿sí? En el medio también pasan muchas cosas, como por ejemplo, si somos la defensa del imputado, podemos pedir alguna medida liberatoria. Uno de los institutos
es el de la excarcelación, ¿sí? ¿Cuándo y cómo pedir la excarcelación? La excarcelación se va a poder pedir en cualquier momento del proceso, mejor aún si es al inicio, ante el juez de garantías. El juez es un escrito, o ahora sí, repito, somos los defensores, tenemos el token, se hace ante el juzgado de garantía y se va a pedir la excarcelación en virtud del articulado del artículo 169. Para mayor ilustración, los remito a ese articulado para que vean cuáles delitos son pasibles de excarcelación, ¿sí? La excarcelación, sepan que va por incidente separado, no suspende el proceso, y se va a resolver en el plazo de 5 días en la provincia de Buenos Aires. Como también está estipulado expresamente en el código, es apelable por simple recurso de apelación, ¿sí? Y va a resolver también esto la Cámara de Garantías, ¿sí? 169, la excarcelación. Perdón que algunos leo y algunos no, sí. Así que, ¿cuándo se pide la excarcelación? Cuando la persona está detenida, ¿sí? Si bien parece obvia esta pregunta, a veces en la práctica no lo es, porque está lo que es la exhibición de prisión. La exhibición de prisión, estipulada también en el artículo 185, se va a solicitar en el momento de que se sepa que una persona está siendo imputada o perseguida por algún delito. Si nos enteramos o tenemos la noticia de que somos imputados de un delito, con las mismas reglas de la excarcelación, se puede pedir la exhibición de prisión. También, ante el juez de garantía, si no se conoce el juez de garantías que conoce en la causa, se va a presentar en cualquier otro y en algún momento seguramente se va a remitir, ¿sí? Esto es lo que opera en la práctica, si no, se puede presentar ante cualquier juez. Prisión preventiva, ¿sí? Prisión preventiva. Muchos también se preguntarán medidas morigeradoras, atenuaciones a esta prisión preventiva. Como les decía, esta prisión preventiva va a ser dictada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires cuando principalmente existan dos tipos de peligros: el peligro procesal, peligro de fuga o peligro de entorpecimiento de la investigación. Esos son los dos únicos fundamentos que una persona puede estar privada de la libertad. Los dos únicos. Sean las personas que están privadas por un delito de homicidio, ¿pueden salir en libertad? Sí, por supuesto que sí. ¿Puede quedar detenida una persona por lesiones? Y sí, por supuesto que sí. Porque no se evalúa el quantum del delito. Lo que sí se va a evaluar la posibilidad cierta de que la acción dure hasta el día del juicio. Por abuso y también. Pero bueno, una cosa es lo que corresponde y otra cosa, les voy a explicar también, es lo que sucede. A ver, nuestra Constitución nos habla de la libertad durante el procedimiento y el principio de inocencia. Todo se presume a todas las personas inocentes. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no se destruya ese estado de inocencia. Entonces, nos pueden acusar del delito que sea, pero si realmente no hay peligro cierto de que una persona se vaya a fugar o haya entorpecimiento en la investigación, en virtud de lo que dice el 18 y las convenciones internacionales, las personas deberían ser tratadas como inocentes. Y no trato de no ser abolicionista, estoy solamente respetando lo que dice la Constitución. Pero he aquí que nosotros en la ley procesal tenemos un artículo, que es el artículo 148, que es ahí donde el juez se va a basar para fundar estos peligros procesales. El artículo 148 en nuestro Código Procesal es muy importante porque de ahí surgen o se construyen estos peligros procesales.
Y los peligros procesales, ¿cómo se van a construir? ¿Sí? Sí, hay peligro de fuga. El peligro de fuga se está construyendo con la magnitud de la pena en expectativa. La magnitud de la pena en expectativa, y claro, los delitos que tienen una pena alta, es el fundamento que se da es que en virtud de ello es probable que el mismo no vaya a presentarse el día del juicio, y por eso se dicta la prisión preventiva. Por supuesto que no estoy de acuerdo, porque hace, qué sé yo, 10 años también ha salido un fallo causa de estupefacientes, según, o sea, es un mínimo de 4, y también es pasible de detención y de prisión preventiva, lamentablemente. Ha salido un fallo donde justamente se ha hablado de este puntito, ¿no? La magnitud de la pena en expectativa. Es un fallo de la casación de Nación, donde hay un voto uno de los votos más interesantes es de Ángela de Ledesma, que habla específicamente de esto. Pero bueno, digo yo, lamentablemente, la jurisprudencia consuetudinaria, la que vivimos día a día, hoy cuando tenemos una persona que está imputada por un delito alto, es el fundamento más común, es el que, por la magnitud de la pena en expectativa, se presume este peligro de fuga, ¿sí? Y ahí es donde también empezamos a intervenir los defensores, porque si solamente existe como fundamento la magnitud de la pena en expectativa, no es fundamento suficiente para privar a alguien de la libertad. A ver, acá lo que se resguarda es la acción penal. Por eso les decía al principio que el fiscal tiene a su tesoro, que es la acción pública. Entonces, se necesita que esté la concurrencia del imputado. Nosotros no tenemos juicio en rebeldía, y al no tener un juicio en rebeldía, es ahí donde el fiscal está atento para que esta persona no se ande escapando, no ande entorpeciendo la investigación. El juez de garantías es ahí donde tiene que ver que este juicio se realice. Todo conspira para que este juicio se realice, ¿sí? Entonces, ese es uno de los fundamentos para que una persona pueda estar privada de su libertad antes de que sea declarado culpable, si es que es declarado culpable. ¿Se entiende? No habría otro fundamento para, eh, para dicha prisión o para dicha coerción anticipada. Es por eso que se trata de buscar estos fundamentos en las leyes procesales, ¿sí? Porque en las leyes constitucionales nada dice de esto, ¿sí? Imagínense, el código nuestro ni siquiera habla de la prisión preventiva. La prisión preventiva creo que la trajo el 7.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero que solamente la menciona, ¿sí? Así que esto es uno de los, bueno, esto como a veces el derecho procesal es muy difícil explicarlo, o haciendo esto que quería hacer yo de dar una introducción, porque uno tiene disparadores para cualquier lado, y de cualquier tema podría estar una hora hablando. Lo cierto es que quiero tratar de hacerlo resumido para llegar a las preguntas de ustedes y después ver en qué tema también centrarme. Pero
hablando de prisión preventiva, sepan esto, ¿no? Que para dictar una prisión preventiva y para que ustedes puedan hacer una apelación de esta prisión preventiva, si es que están constituidos como defensores, lo que se va a atacar más que nada es esto, ¿no? Es en los peligros procesales. El artículo nuestro, el juez, para dictar una prisión preventiva, tiene que evaluar en principio que esté justificado el hecho, que esté descripto, que se le haya tomado declaración al imputado y que haya elementos de convicción suficiente como para tener acreditado que el imputado estuvo en el suceso y que existen elementos de prueba suficientes para dictar esta prisión preventiva. Y nos remite también al inciso cuarto que se den las causales de la denegatoria, de la excarcelación, que nos remite al 171, que este 171 es el que nos va a remitir al 148, les estoy haciendo un trabalenguas, pero es así, para que se funden estos peligros procesales y una persona pueda estar detenida. ¿Sí? Si se continúa con la prisión preventiva, bueno, la persona va a estar detenida, va a estar presa hasta el día del juicio. La morigeración, ahí me hicieron acordar, gracias. Va a estar presa hasta el día del juicio. ¿Quieren saber lo que es una morigeradora? Bueno, las medidas morigeradoras están insertas en nuestro Código Procesal Penal como unas medidas que atenúan esta coerción, ¿sí? Las medidas morigeradoras van a ser dictadas luego de esta prisión preventiva, bajo distintas modalidades. Puede ser prisión domiciliaria, puede ser institucionalización de una persona en un lugar a los efectos de que se rehabilite, o puede ser una persona mayor que, bueno, que tenga alguna dificultad de salud. Pero bueno, las alternativas a la prisión preventiva, porque si van al 159 se van a encontrar con alternativas a la prisión preventiva, se van a dictar antes que esta prisión preventiva, ¿sí? Son las dictadas antes cuando no existan estos peligros procesal y pueda ser viable alguna de estas medidas para que se atenúe esta coerción, ¿sí? Las medidas morigeradoras las van a pedir luego de esta prisión preventiva. ¿Se entiende? Las modalidades las tienen plasmadas también en el artículo 160. Mayormente se da una medida alternativa o una morigeradora en los casos previstos, así en el 159, que son para las personas con fragilidad en su salud o que estén en estado terminal, para las mujeres más que tengan hijos de menores a cargo, menores de 5 años a cargo, dice la ley específicamente, ¿sí? O personas mayores de 70 años. Eso es lo puntualmente la ley. ¿Se puede pedir una medida alternativa o morigeradora sin que sea uno de estos de los 3 supuestos? Por supuesto que sí, ¿sí? Somos abogados y para eso estamos, y entonces podemos hacer las peticiones correspondientes y tratar de dar los fundamentos constitucionales a los efectos de que esto pueda ser viable. Si tenemos suerte, bien, y si no tenemos suerte, también tenemos un recurso de apelación, ¿sí? Me mezclo y no sé por dónde seguir. ¿Cómo opera un recurso de apelación? Sepa que el recurso de apelación va a ser interpuesto contra toda medida que esté expresamente prevista en el código y o que cause gravamen irreparable. Digo, cuando esté expresamente prevista en el código, sí, en cada partecita del código, el mismo código nos va avisando y nos va diciendo, esta medida es apelable, no lo dice así, pero más o menos así. Y si no, el 439, que nos habla del gravamen irreparable. Cada uno va a tener que fundar cuál es el gravamen irreparable, ¿sí? El recurso de apelación se va a interponer ante el juez de garantías, ante el juez que dictó la resolución en crisis, y de ahí
él mismo va a elevar las actuaciones a la Cámara de Apelaciones y Garantías. ¿Sí? Continuamos. Estas son medidas de coerción y acá fui haciendo una mezcolanza un poquito como para que más o menos se vaya entendiendo lo que es el inicio de unas actuaciones. Como dije en un momento, el fiscal, cuando llega un momento, no excediéndose los plazos del 282, que el 282 es el que le marca al fiscal los plazos, que es un plazo de 4 meses, prorrogables por 2, prorrogables por 6, tal lo dice el mismo. Va a decir que tiene los elementos de pruebas necesarios y suficientes a los efectos de que esta causa pase a la otra etapa procesal. El fiscal no está diciendo nada más ni nada menos, señor juez, ábrame la puerta que quiero ir a la otra parte del proceso porque yo ya cuento con los elementos mínimos indispensables. De hecho, cuando se sancionó este código, el espíritu fue de que el fiscal tenga la mínima prueba y que un juicio sea la costumbre, ¿sí? Que sea lo que sea más habitual, es decir, que se haga una EPP muy corta, que se recojan los elementos de prueba indispensables y que se haga el juicio rápidamente para que el imputado y todas las partes podamos gozar de las mejores garantías y se pueda resolver rápidamente la causa. En la época de la Inquisición no había esta velocidad. Quizás los juicios tardaban muchísimo. Ahora sí tardan mucho y a veces sí tardan mucho. Por eso desde la política criminal, hace más de 12 años, no me acuerdo ahora la fecha, se han creado estos procedimientos de flagrancia que si bien fueron cuestionados también desde las garantías constitucionales, han tratado de que esto no sea un colapso, ¿sí? Porque había un cuello de botella bastante importante donde las causas quedaban en la instrucción y los juicios no se hacían. Entonces, sin perjuicio de que tenemos en nuestro código el juicio abreviado, la suspensión del juicio a prueba, ¿no? Pero la realidad es que había colapsado bastante. Los procedimientos de flagrancia vinieron a descomprimir, no me salía la palabra antes, vinieron a descomprimir un poquito este ahogamiento, ¿sí? Hoy hay causas, si vamos a estadísticas, hoy hay causas que en 60 días tienen una sentencia, hoy hay causas que en 5 días ha habido una sentencia, ¿sí? Cosa que era impensada antes. Repito, no me pregunten si está bien o está mal, si se violan las garantías, ya le estoy diciendo, en mi opinión se violan muchísimas garantías, ¿sí? Pero bueno, es lo que hay y es lo que se hace dentro de la justicia. Hablando de flagrancia, me van a preguntar cuándo un procedimiento es de flagrancia. Bueno, les voy a marcar tips. Vayan al artículo 154 y 284 bis, que ahí les marca el procedimiento de flagrancia, a lo mismo que la ley 13.811, que ahí se lo estipula. Va a ser de flagrancia un procedimiento cuando la pena máxima para el delito que se está investigando no llega en su máximo a los 15 años, o un concurso del delito no supera dicho monto, ¿sí? El procedimiento de flagrancia es oral, se hace audiencias permanentemente, las audiencias son multipropósitos y cuando hay un procedimiento de flagrancia, si les toca intervenir como defensores, sepan que en el acto del 308 ustedes pueden pedir la excarcelación en ese mismo acto, ¿sí? Y la misma va a operar. No así en el procedimiento común. En el procedimiento común se estila pedir la excarcelación por separado porque va por incidente separado, ¿sí?
Pero bueno, en el procedimiento de flagrancia sí. Como son las audiencias del procedimiento de flagrancia, hay que pedir acceso a través del SIM. Claro, cuando se constituyen como defensores y constituyen domicilios, se les da el acceso que la Fiscalía estima corresponder, se les da el acceso al SIM de la causa correspondiente, ¿verdad? Así los abogados, nosotros tenemos el SIM y tenemos el acceso desde la Defensoría. Las causas de flagrancia, bueno, hoy se están haciendo eran presencial, hoy se están haciendo también de manera virtual, en las mismas, el SIM es el sistema que tenemos nosotros. Exacto. Se están haciendo virtual, entonces sin perjuicio de que sea virtual o que sea presencial, la esencia es la siguiente. Cuando se pide una excarcelación, se va a fijar una fecha de audiencia, como les estaba diciendo, la excarcelación se va a resolver en el plazo de 5 días. Se va a constituir esta audiencia, que la designa una oficina, que es la Oficina de Gestión de Administración. Entonces, se fija esa fecha, va a concurrir el fiscal, quien va a tener que presentar el caso ante el juez, y se van a hacer las peticiones que se estimen corresponder, ¿sí? En esa primera audiencia, el fiscal mismo, si la misma se generó por el pedido de una excarcelación, y si tiene los elementos ya reunidos para hacer el 334 que les hablaba con anterioridad, que es la citación a juicio, va a poder hacerla, ¿sí? Se le va a correr el traslado a la defensa, y la defensa, o sobre tablas, o tomándose los plazos previstos para las defensas correspondientes, va a hacer la defensa, ¿sí? Esto es porque muchas veces me preguntan, ¿se pueden tomar los plazos previstos para el 336, por ejemplo? Sí, por supuesto que sí, ¿sí? Pero si me van a preguntar si se estila, no se estila. Se estila hacer todo muy rapidito. Hoy una audiencia de flagrancia es la fijación de la audiencia, porque se comienza por el pedido de excarcelación de una de las partes de la defensa. Se trata el tema de la defensa, el fiscal va a decir si está de acuerdo o no, si consiente o no la excarcelación, y después en el mismo acto, si, repito, tiene todos los elementos, al menos para pasar a la otra etapa procesal, puede pedir la citación a juicio y hasta la prisión preventiva. En ese mismo acto también el juez nos va a correr traslado a nosotros de toda la presentación efectuada con el fiscal. Es ahí donde les digo, tenemos derecho como defensores a pedir los tiempos para hacer las presentaciones pertinentes, ya sea del 336 o las apelaciones, por supuesto que sí, ¿sí? Pero no se estila. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace ahí mismo. Si hay que seguir sosteniendo el pedido de excarcelación, porque quizás el fiscal no hizo lugar a la excarcelación, perdón, porque el fiscal no acordó la excarcelación nuestra, nosotros vamos a insistir con el pedido de excarcelación, y anteriormente vamos a contestar el 336 de manera oral, ¿sí? Todo se va a hacer de manera oral y el juez va a responder en ese momento, ¿sí? En ese momento se va a dictar una resolución que también, si es pasible de apelación, la vamos a hacer mismo en ese momento, y todo esto va a estar grabado en un soporte técnico. En este momento, si concede el juez el recurso de apelación efectuado por la parte recurrente, la va a elevar,
y luego se va a fijar una audiencia que va a concurrir la Cámara de Garantías para que cada parte haga lo pertinente. ¿Se entiende? Más o menos. Pero es todo un tema, el tema de flagrancia es muy amplio, pero más o menos es una cosa así, ¿sí? Si no, pueden haber varias audiencias. Están las audiencias, la audiencia de excarcelación, la audiencia de finalización, la audiencia del artículo 15 o 17, no me acuerdo, que se hace en la otra etapa del proceso y recién ahí viene el juicio. Los juicios, ya les digo, las causas de flagrancia duran muy poquito tiempo, tiene un plazo máximo de 60 días, capaz que se está extendiendo un poquito más, pero no más que ello, pero como así como se extienden algunos para la realización del juicio propiamente dicho, muchas terminan con una resolución antes de tiempo, ¿sí? Y luego de ello, ya les digo, pasa cuando tienen la audiencia del artículo 17, o del 15, repito, ahora me nublé y no me acuerdo cuál era, se pasa a la otra etapa del proceso. En la otra etapa del proceso, a ver qué hora tenemos. Ya es bastante tarde. En la otra etapa del proceso se recepcionan las actuaciones, se hacen las recusaciones pertinentes a los efectos de que se plantee lo que se tenga que plantear y se haga y se ofrezca la prueba pertinente para luego continuarse con el juicio oral, ¿sí? O el juicio por jurados o el juicio que corresponda, ¿sí? Voy a ver las preguntitas, si quieren, porque veo que acá que es bastante tarde y la verdad que no las estuve leyendo, a excepción también de que alguien quiera levantar la mano y hacerme una pregunta oral, y desde graduados me van a... Sí, si me dan un minuto... son un montón, ¿cómo hago? Sino que que repregunten. En el mientras tanto, voy a aclarar Exacto. que me mandaron un par de mensajitos por el tema de los certificados. Recuerden que los certificados los vamos a estar enviando en el transcurso de la semana que viene aproximadamente, dennos unos días que son varios. Hay que ver el tema de las asistencias, etcétera, así que los tenemos que ir acomodando en ese sentido. Después los enviamos todos a los mails con los cuales ustedes ingresaron. Rápidamente, acá veo como particular damnificado, cómo intervenir como damnificado una vez que el juez de garantías nos habilita como parte del proceso las pruebas que se puede aportar y la investigación. Estoy chicata, chicos, ante la Fiscalía de Garantías, gracias. Como particular damnificados, ustedes tienen un plazo que es hasta el artículo 336, ¿sí? Se pueden presentar con patrocinio letrado y se puede ofrecer las pruebas que se estimen corresponder, ¿sí? Los plazos son corridos siempre, sí. Nosotros tenemos plazos fatales. El artículo 141 nos habla de los plazos de nuestro código. A ver, que voy a ir de abajo para arriba o no sé, de arriba para abajo. ¿Cómo hacemos para sacar la matrícula federal? ¿Y dónde se tramita? Mira, no te puedo dar respuesta, pero tenés que ir al ámbito federal y ahí hacer la pregunta pertinente y te van a dar el trámite pertinente. ¿Sí? No te sé decir. Me perdí el plazo de apelación. Para apelar tenemos un plazo de 5 días, excepto 2 institutos muy importantes: excarcelación y exhibición de prisión, que son 48 horas. Los plazos siempre sé cómo se presenta como particular damnificado. ¿Entendiste cómo te presentás como particular damnificado? Y para los que no sepan, el particular damnificado en el procedimiento penal de provincia vendría a ser, pónganle, parecido al de la querella en el Código de Nación, ¿sí? Pero bueno, igual nosotros tenemos un procedimiento especial para la querella, que son los delitos de instancia privada, ¿sí? Que se hacen que está ahí por el 381 o algo por el estilo. Pero para
presentarse como particular damnificado, la persona con el letrado patrocinante deberán, así, que vengo a presentarme como particular damnificado en virtud de los artículos del código, y ahí se presentan las pruebas. Como hay libertad probatoria en nuestro procedimiento, se pueden presentar las pruebas que se estimen corresponder, ¿no? Siempre que no se violente alguna garantía constitucional. Aquellas personas que quieran levantar la mano, me avisan y yo les voy levantando el audio. Claro, vayan avisando quien quiere levantar la mano o reformular Claro. alguna de acá, porque no sé si voy a llegar, pero bueno. Y con yo presento el escrito por el portal, luego llamo a la UFI y posteriormente, en la mayoría de los casos, me confirman la vista por mail. Sí, también. Con los delitos de género también, porque van a las fiscalías de género y no sé si es la misma persona que me pregunta o no. Con los delitos de género lo mismo, también. Es ponerse en cualquier fiscalía, sea género o la temática que tengan, se presentan ante el fiscal y el fiscal le va a dar las instrucciones de cómo seguir, ¿no es cierto? Todos los movimientos están como en la MEP común. El SIM es un sistema de información. Sí, gracias. Gracias quien me dio esto. ¿Hay levantado la mano alguien? ¿Alguien quiere que conteste algo más de acá? Cuando ingresa al SIM, ¿te tendría que aparecer la causa en la que está autorizado? Supongo que es una pregunta. Sí. A ver. Si el delito es excarcelable y tiene antecedentes, ¿qué sucede? Y muchas veces sucede que deniegan la excarcelación porque tiene antecedentes, porque la pena que se va a cumplir va a ser de efectivo cumplimiento. Entonces, por eso. Ahí Bueno, hay una persona que levantó la mano, no sé. A Salvador. Salvador, ahí te estoy solicitando el audio. Muy bien. Buenas tardes, una pregunta para la doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, una consulta. Sí. La policía demora a un ciudadano por un delito, obviamente lo aprende y la aprehensión y la detención la decide el fiscal. Dentro de esas 24 horas que el aprendido para la policía está en la comisaría, se presenta un abogado particular. ¿Se lo autoriza a ver al aprendido antes de la audiencia de presencial con el fiscal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque es el derecho que tiene, ¿sí? Hasta Y, incluso te tengo que decir que aunque el fiscal decrete la incomunicación del artículo 152, el imputado tiene derecho a entrevistarse con el abogado defensor. pregunta, pero si no cumplió con las formalidades de la ley todavía, el abogado particular no cumplió con las formalidades de la ley. Y, no importa, no importa, no importa. Bueno, pero está apañado o está acompañado por el defensor que oficial. O sea, hasta tanto yo interpreto no cumpla con lo que corresponde con la ley, en el expediente no está autorizado a ver el expediente y obviamente hablando con el abogado antes de la presencia ante el fiscal podrá anular alguna prueba, podrá hacer alguna maniobra para delitar cualquier tipo de responsabilidad. Vos podés pensar lo que quieras pensar, ¿sí? Pero si vos me estás preguntando a mí si tiene derecho el imputado a ver al abogado defensor, sí, por supuesto que sí, y es contundente la respuesta, ¿sí? Porque lo dice la Constitución y lo dice justamente la ley procesal. Dice que aunque el imputado esté incomunicado, tiene derecho a ver al defensor, sea de la matrícula.
igual yo les quiero decir esto, ¿no? Yo les quiero decir esto. Es un tema netamente tributario, el bono ley, el 8084 y el IUS previsional, ¿sí? No se puede no dejar intervenir a un abogado porque no se ha pagado el bono. Muchas veces esto se prorroga para otros días y si lo van a intimar, le van a hacer la intimación como abogados para que se pague el bono y el IUS, ¿sí? Pero de ningún modo se le puede impedir el ejercicio del trabajo porque no esté un tributo, y esto sale del artículo 14 de la Constitución, ¿sí? Así que, pero sí, Perdón. sí. Está María Victoria, que también quería hacer una consulta, y estamos Dale. bastante en hora, así que Bueno, tu audio. bueno. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, doctora. Muy tardes. bien, María Victoria. O sea, no sé si necesitaríamos una Le luz. comento al senador, y no sé si es así en todas partes, ¿no? Al menos el departamento acá en la provincia de Buenos Aires, que es San Isidro, a mí me ha pasado que ir a la comisaría y que no te permitan ver, por ejemplo, viene el familiar y no te permitan ver. Entonces yo el método que utilicé para que quede asentado que fui a ver y no me permitieron es enviar un mail a la casilla de correo oficial de la comisaría en donde el familiar me designa para ver al privado de libertad. Entonces, con ese método nunca tuve problema porque estoy asentado a la policía, a la prevención de que hay un problema. ¿Por qué el abogado tiene que escribir un mail para que por favor ir a ver a su futuro o posible defendido? Porque entiendo que el Estado inmediatamente pone a disposición la justicia gratuita al imputado o al privado de libertad. Pero es el derecho del imputado elegir su abogado, seguir con la defensa oficial o eventualmente elegir una particular, eventualmente poder volver a la defensa oficial o elegir otro abogado de la matrícula. O sea, yo no veo eso de que no, si está el abogado, el defensor oficial o el particular. O sea, no se superponen nunca las dos figuras ni se contradicen. No, tal cual. Es decir, yo entiendo que a veces la policía lo hace para preservar, porque no tiene quizás orden del fiscal, ¿no? Pero por supuesto que estoy de acuerdo con vos, que si un abogado particular va y se presenta ante un imputado, el derecho del imputado, el abogado tiene derecho a tener esa entrevista con el imputado. Yo también, siempre lo hice, y es decir, la policía no es quien para decidir si te dejan o no te dejan entrar. Es una garantía constitucional y se tiene que entrar y punto. Lo que pasa es que entiendo a algunos agentes policiales que quizás no están enterados de esto, ¿sí? No tienen por qué conocer tampoco todas las leyes y quizás desconocen esto y para preservar un poco tratan de pedir bueno, algún requisito más, ¿no es cierto? Supongo yo, digo. ¿Sí? Pero sí, siempre que se vaya a una comisaría y cualquier abogado y vaya a representar al imputado tiene derecho a verlo, ¿sí? Bueno, Tengo miles de preguntas. No sé si alguien de las que hizo, perdón, alguien de las que hizo acá, la próxima les prometo que me voy a poner anteojos. Acá son muchas buenas tardes. No sé si hay alguien que me quiera hacer, porque me encantaría dar respuesta a todo, porque una de las cosas que más me gusta es responder preguntas, y la verdad que me la pasé hablando y no. acá Armando puso, en el procedimiento común, al pedido de excarcelación denegada en estado detenido, ¿es recomendable apelar y cuántos días tenemos para hacerlo? Ya lo dije, sí, 48 horas, ¿sí? Desde la notificación a la parte, ¿sí? Y es recomendable apelar, siempre es recomendable apelar en el caso de que más o menos conozcamos los criterios, ¿sí? Va a ser recomendable apelar si lo que dijo el juez obviamente es una barbaridad. Siempre la apelación es un decisorio que nosotros entendamos que tengamos y que podamos hacer una crítica razonada, ¿sí? Eso es lo que va a ser recomendable apelar.